buenas, mi hermano, la de este servidor, Rafael Padilla, del Ministerio La Verdad de las Escrituras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Juan 8, 32, 36. El tema de hoy es los falsos pastores. Es importante de que la iglesia de Cristo sepa, de que la iglesia de Cristo empiece a saber, a entender. Es importante de que ya fuera de mentiras, es importante que ya la iglesia de Cristo se quite esa venda de mi hermanito, quítese esa venda de los ojos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a conocer quiénes son los falsos pastores, cuáles son sus características. De hoy en día, muchos tiempos atrás y hoy en día, hay muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores. El profeta Jeremías, Dios le hablaba al profeta Jeremías, y el profeta Jeremías se dirigía a esta clase de personas, a estos falsos pastores, a estos falsos maestros, a estos falsos profetas. Es entonces que hoy por hoy han construido muchas iglesias. Estos falsos pastores se han propagado a nivel mundial, en el mundo entero. Se han propagado, hay muchas iglesias, han construido muchas iglesias, han reunido masas de personas, de multitudes, y han sido engañadas personas que no entienden de la palabra de Dios, que no entienden de las escrituras. Aquellas personas que no tienen el conocimiento de las escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios, que solamente escuchan un texto bíblico, escuchan una predicación de alguien que grita en un atrio, en un púlpito, y una vez acá aplauden y dicen amén. Pero no saben de qué están ellos afirmando nada, no saben de qué están aceptando, y no saben de lo que están escuchando, y no saben cómo los están doctrinando, y no saben qué mensaje es el que están recibiendo. Es entonces que hoy por hoy hay muchos falsos pastores, se han multiplicado como pandemia, y ya han engañado a muchas personas, aquellas personas que no entienden de las escrituras, y han construido iglesias en diferentes lugares del mundo. Eso está llena la iglesia. Eso está lleno el mundo. Usted va a una ciudad y hay iglesia en esquina, y en cada cuadra hay iglesia. Usted va a un pueblo y en cada barrio hay iglesia, hasta 10 iglesias hay en cada barrio. Hay pastores que tienen hasta 10, 15, 20 iglesias que han ellos fundado y han construido, y ellos se llaman ser buenos pastores. Eso es un falso pastor, mi hermano. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, que usted puede estar asistiendo a una iglesia donde hay un falso pastor. Un falso pastor puede demorar 30, 40, 50 años pastoreando en una iglesia, y es un falso pastor. Porque le está dando el mismo mensaje, le está dando el mismo consejo siempre, le está dando el mismo pasto verde, el mismo pasto seco. No le está dando pasto verde. Tenga mucho cuidado, mi hermano, que usted puede estar siendo víctima de un falso pastor en su iglesia. Tenga mucho cuidado. Vamos a ver las características. Usted me dirá, yo quiero conocer las características, yo quiero conocer un falso pastor. ¿Cuándo es un falso pastor? Lo vamos a conocer ahora. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y mi hermano, las características que debe tener un buen pastor. Primero que todo, tiene que tener el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo está en Gálatas 5:22, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Mateo 7:16. Por su fruto los conoceréis. Hay que conocerlos, hermano. ¿Cómo los conocemos? Vamos a la palabra, vamos a la escritura. El falso pastor solamente se dedica a predicar el sermón. Predica pero no practica. Este predica pero no practica. El falso pastor tiene eso. Predica, tiene un mensaje de amor, tiene un mensaje de reconciliación, cuando él no tiene amor, cuando él no reconcilia ni con él mismo ni con su familia. Eso tiene el falso pastor. Tiene un mensaje de piedad, un mensaje de generosidad, ¿ya? Pero él no tiene un corazón generoso. Un mensaje de obras, un mensaje de servicio, pero él no sirve. Él no sirve para nada. ¿Ya? Él no vive la palabra de Dios, él no practica la palabra de Dios. Primera de Juan 1:6. Vamos a las escrituras. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos porque no practicamos la verdad. ¿Se da cuenta? Dice Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿ya?, sino de hecho en verdad. ¿Se da cuenta? Que las cosas hay que hacerlas en verdad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es otra característica del falso pastor? La otra característica del falso pastor es, sí, se dedica solamente a la construcción del templo. Es una característica de un falso pastor. Tenga eso en cuenta, mi hermano. Cuando un pastor le llega a usted con ese mensajito y con ese tema, es un falso pastor. Huya de ahí, que es un falso pastor. Se dedica solamente a meter planes para la construcción del templo, a proyectarse de una vez a construir el templo. Hermano, estas ventanas están muy feas, hermano, esta puerta está muy fea, hermano, este piso está muy feo, vamos a cambiarlo, Dios no se agrada a eso, y empiezan a meterle un argumento, un mensaje, y involucran a Dios. Dios me ha mostrado que hay que cambiar esto, mi hermano. Yo siento el sentir de Dios que hay que cambiar esto, mi hermano.
esto está muy feo, mi hermano, Dios no se agrada de eso, Dios no es un Dios donde de pobreza, que no sé qué, y empiezan, hermano. Empiezan a embrocar y a ponerle carga al pueblo. Se convierte en un fariseo, en un escriba fariseo, y que le ponía carga al pueblo que no podía mover la hecha. Y empieza, hermano, vamos a pintar la iglesia, vamos a pintar, vamos a tumbar la pastoral, vamos a pintarla porque él quiere estar cómodo, a él no le interesan las necesidades del pueblo. Esos pastores que le interesan más los muros del templo que las necesidades del pueblo. Mientras el pueblo se ahoga en la pobreza y en la ruina, ellos están pensando en construir templos y cambiar silla y cambiar piso y cambiar el atrio, cambiar el púlpito, cambiar las ventanas y cambiarle la pastoral para ponerla bien bonita para acomodarse él en su pastoral bien pintada y vivir bien cómodo. Pero no le interesa cómo viva usted, hermano, no le interesa cómo está su casa. Él no le interesa las necesidades del pueblo. Y el buen pastor, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Él le interesaba primero que todo, le interesaba las necesidades del pueblo. Cómo vivía el pueblo, cómo estaba el pueblo espiritual y materialmente. Eso es lo que tiene que interesarle a un buen pastor. Esas son las características de un buen pastor. Las características de un falso pastor es que se fija en el templo. A ver, ponerlo bonito, a cambiar el techo. Hay que cambiar esa madera, hay que cambiar el techo, hay que poner esto, hay que poner lo otro, vitral y todas esas cosas. Poner bonito el templo para que se le digan y le den palmaditas en el hombro. Hermano, usted sí puede, usted sí van a gloriarse el mismo. Ese es un falso pastor. Eso es un falso pastor. Se dedica a la construcción del templo. El pastor. ¿Ya? Tiene que tener los frutos del Espíritu Santo para ser un buen pastor. ¿Ya? No importa que el pastor sea universitario, no importa que el pastor sea un doctor, no importa que el pastor sea un catedrático, no importa que el pastor sea un licenciado, que haya estudiado teología y filosofía, pero de que no tenga los frutos del Espíritu Santo no puede ser pastor, no está aprobado por Dios. No está aprobado por Dios. La universidad de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Te puede ir a una universidad, te puede tener un doctorado, te puede hacer una maestría, te puede estudiar teología, filosofía, pero después tienen que tener miles de títulos pegados en la pared. Pero después que usted no tenga los frutos del Espíritu Santo, usted no es un pastor. Usted es un pastor puesto por los hombres, usted es un pastor puesto por usted mismo. Usted es un carnal. Usted es un pastor falso. Después que no tenga el fruto del Espíritu Santo. Y después que un pastor llegue con este mensajito a la iglesia a construir templos, porque Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de eso, del templo. Dios no le importan los templos. A Dios no le importan las sillas del templo, a Dios no le importa el púlpito del templo, a Dios no le importa la baldosa del templo, a Dios no le importa el techo del templo, a Dios no le importan los muros del templo, la pintura, nada de eso le interesa a Dios. A Dios le interesa la necesidad del pueblo, a Dios le interesa tu corazón, tu alma, la necesidad del pueblo. A Dios le interesa es ayudar al pobre, al prójimo. Eso le interesa a Dios. Y le voy a decir que a Dios no le interesa. Usted me dirá que sí le interesa, a Dios no le interesa eso en nada. La Biblia, la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Busque Lucas 21:5, Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, las paredes del templo, la fachada del templo como estaba de hermosa. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes miran todo esto. Mirad todo esto. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se da cuenta? A Dios no le interesaba ese templo. ¿Sí? A Dios no le interesaba el templo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hay pastores que son hipócritas. Ese es el falso pastor que aparenta a servirle a la congregación, pero él le sirve a ciertos hermanos, a ciertas masitas, hermanos, él los coge y empieza a servirle y a saludarlos y a tratarlos bien y todas esas cosas. ¿Ya? Pero a la hermana pobre por ahí ni va. Y si va, va de vez en cuando. Va de vez en cuando a visitar a la hermanita pobre que vive en la última casa por allá que se está mojando. A eso va. Por allá que va él de vez en cuando. Pero él visita más a los hermanos acá, a la masita, pero eso no es un buen pastor, eso es un falso pastor. Así no es que se pastorea. Se pastorea con toda la congregación, porque todas son ovejas del redil. Se pastorea con toda la congregación. Y no tiene obra. No tiene obra, solamente visita a los que le conviene, pero no tiene obras por ninguna. Santiago 2:14 dice, ¿de qué te vale si tienes obras? Si alguien dice que tiene fe, ¿de qué te vale si tienes fe? Pero no tienes obras, tu fe es muerta. Sí, Santiago, dice ya en Santiago 2:14, tu fe es muerta. Si un hermano necesita el vestir, está desnudo y necesita vestirse. Si un hermano necesita el pan de cada día y va y te pide, y tú solamente le dices, le toca el hombro y dice, vamos a orar, mi hermano, y empieza a orar por él. ¿De qué te sirve? Y lo despachas con la misma necesidad. El hermano no venía por eso, el hermano venía por la panela, el hermano venía por la libra de arroz, el hermano venía por el mercado para llevar para sus hijos. ¿De qué te sirve, hombre hermano? Esa es una característica del falso pastor. No tiene
obras no solucionan las necesidades del pueblo y el pastor tiene que solucionar las necesidades. Le toca. Que donde en la Biblia dice, le toca. El buen pastor solucionaba las necesidades del pueblo, sanaba a los enfermos, le daba alimentaba al pueblo que le seguía. Él lo alimentaba. El pastor debe hacer hoy en día lo mismo si es un buen pastor. Si es un falso pastor, no lo hace. Si no tiene fruto del Espíritu Santo, no lo hace. Si no tiene sabiduría, no lo hace. Tiene sabiduría para él vivir bien, para él vivir bueno. Andar en buenos carros lujosos, andar en moto, tener buenas casas, vivir bien, tener plata en el banco, una cuenta, bien sabroso. Pero no le importa tu necesidad. Sal de ahí, mi hermano. Sal de ahí de esa iglesia. Vete de ahí. Porque ahí no te van a solucionar nada. Ahí no te van a solucionar nada. Siempre tienen el mismo mensajito y el mismo consejo. Dios es el que soluciona los problemas. Dios es el que te va a ayudar. Dios te va a prosperar. No. Es usted. Es usted como pastor. Tiene que ponerse delante de Dios y decir, pedir sabiduría y gobernar y decir, voy a solucionar los problemas económicos, los problemas, la necesidad del pueblo. Ese es lo que hace un buen pastor. No soluciona nada. No soluciona nada. Motiva a la congregación a sus planes. ¿Ya? Motiva a la congregación a sus planes. Se mete en unos proyectos. Vamos a hacer una iglesia, hermana, allá en un campo, allá en una vereda, vamos a hacer una iglesia. Se mete en los proyectos. Y involucra a Dios, y involucra a la iglesia, y involucra a todo el mundo. Y que vamos a hacer en un templo allá, Dios se va a manifestar allá. Dios me lo mostró en visión, Dios me lo mostró en sueño. Y empieza, mi hermano. Y empieza la congregación a ponerle carga a la congregación, a ponerle carga al pueblo, y empiezan a fatigarse, y mientras tanto la congregación se está muriendo en la pobreza y en la ruina, y en la necesidad, y en la enfermedad. A él no le interesa sino solamente que a él le digan, sí, mi hermano, usted es un buen pastor. Eso es lo que le interesa, solamente. Esa es la característica de un falso pastor. ¿Ya? Y dice ya Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios yo no lo mandé para la iglesia, yo lo mandé para pastorear que ayudar a la gente, a las necesidades. Bueno, en eso sí me agrado yo. ¿Ya? Y mis caminos, mis caminos. No soluciona. No soluciona la necesidad del pueblo tampoco. No soluciona la necesidad del pueblo. ¿Qué pasa? Que me dirán, no, que cómo voy a alimentar yo una cantidad de personas. Usted me dice que alimente, ¿cómo alimente yo a 400, 600 personas que asisten a mi iglesia? ¿Cómo los voy a alimentar? Jesucristo lo alimentó y es buen pastor. Pero ese era Jesucristo. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Usted es más de un pastor. Ese hijo de Dios es un pastor. Puesto por Dios. Porque si es puesto por los hombres y es puesto por usted mismo, mantiene la iglesia en ruina. Y usted mantiene bien. ¿Sí? Usted mantiene. Mateo 14:14 hasta el 21, lea, mi hermano. Mateo 14:14 hasta el 21, lea. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, esta multitud que te ha seguido por muchos días está cansada y tiene hambre. Vamos a despedirla para que se vayan para sus casas y compren en las tiendas, descansen, y si quieren volver que vuelvan. Jesús les dijo, denles de comer ustedes. Si tienen hambre esa multitud, denles de comer ustedes. Y los discípulos le dijeron, no, maestro, tenemos 5 peces y 5 panes solamente. Y Jesús les dijo, tráelos acá. Y Jesús oró por ellos y los multiplicó. Y comieron 5,000 personas, no contando las mujeres ni los niños. ¿Se da cuenta? Pero eso lo hizo el Hijo de Dios. ¿Y usted quién es? Usted también es Hijo de Dios. Y más que el Hijo de Dios es un pastor. Entonces ahí se da cuenta, mi hermano. Pida sabiduría. Pero ¿cómo lo hago yo para alimentar a toda esta gente, mi hermano? Pídele sabiduría a Dios y Dios le dará sabiduría si está puesto por Dios. Como está puesto por los hombres, no tiene sabiduría, no tiene ni idea de lo que está haciendo. No tiene ni idea. Le pasa como Salomón. Salomón, cuando su padre David murió, le dejó el trono. Un pueblo grande, numeroso, que no se podía ni contar. De lo grande y lo numeroso que era, como el polvo de la tierra. ¿Y qué pasó? Que el joven Salomón no sabía ni entrar ni salir del pueblo. Dijo, Señor, yo no sé ni entrar ni salir del pueblo, estoy muy joven, no tengo experiencia. Dame sabiduría, Señor. Reyes 3, busquemos en Reyes 3:9. Dice que Salomón le pidió sabiduría. Dice, dame sabiduría y ciencia. Ya, dame un corazón entendido para yo entender a tu pueblo, para juzgar a tu pueblo. Y Dios le dio corazón entendido a Salomón. Dice, por cuanto no me pediste riqueza. Y Dios le agradó eso de Salomón. Y le dijo, por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste que te alargara los días, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos en tus manos, yo te voy a dar todo, un corazón entendido, un corazón inteligente, te voy a dar riqueza hasta que sobreabunde. Fue uno de los reyes más ricos de la historia de la Biblia. Hoy en día no se ha visto un hombre tan rico, un rey tan rico como Salomón, hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa? Que los pastores hoy en día, los falsos pastores, piden es para ellos.
No me esté pidiendo dinero, a Dios no se le puede pedir dinero. No esté pidiendo dinero en los comercios y mandando haciendo campaña y haciendo una cosa y la otra pidiendo plata. Piden es plata, pero para ellos, para su propio beneficio, para construir el templo. Para construir, Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de templos bonitos. Ya lo vimos que Dios no se agrada de templos bonitos. Dice que intimida. Otra característica del falso pastor, que intimida a la congregación. Cuando la congregación no diezma, que por alguna circunstancia el hermano no tiene trabajo, tiene sus necesidades, está enfermo, tiene su familia enferma, no puede diezmar. No puede diezmar, el pueblo está en situación. El pastor no ve eso. El falso pastor no le importa eso, no le interesa tu necesidad. El falso pastor le interesa que tú le lleves el diezmo y la ofrenda. ¿Y qué pasa? Empieza entonces a meter mensajes fuera de contexto para sacar provecho, para intimidar a la congregación. Y entonces cuando escuchan estos textos, el cristiano se asusta y dice, se aterroriza y dice, uy, sí, verdad, le estoy robando a Dios. Le estoy robando a Dios y se siente culpable. Y sale por ahí a buscar trabajo y a trabajar horas extras y sale por ahí a prestar plata gota a gota, a paga diario, como sea, para poder diezmar. Mi hermano, no haga eso. Usted no le está robando a Dios, no se sienta culpable. Usted no le está robando a Dios. Le voy a decir allá en Malaquías 3:8. Eso es lo que los pastores leen, Malaquías 3:8. Empiezan a leerle Malaquías 3:8 a los hermanos. A leerle Malaquías 3:8. Dice allá en Malaquías 3:8, robará el hombre a Dios. Cuando los hermanos escuchan esto, y una vez se asustan en la iglesia. Cuando escuchan este mensaje desde el púlpito, todo el mundo se uy, Dios mío, le estoy robando a Dios. No, hermano, no. Vamos a entender la palabra de Dios, escudriñar la escritura y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice Malaquías 3:8, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado y dijiste en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice el Señor, si no abro la ventana de los cielos y te bendeciré hasta que sobreabunde a tu tierra bendeciré. No estaba hablando con nosotros, no estaba hablando con el pueblo gentil, estaba hablando con el pueblo de Israel, estaba hablando con la nación de Israel. Dice, la nación toda me ha robado. Está hablando con la nación de Israel, no con el pueblo gentil. ¿Por qué? Está hablando con la nación de Israel porque los levitas se alimentaban del diezmo que llevaban toda la tribu, todo el resto del pueblo, toda la nación. Porque la tribu de Leví no tuvo herencia, ¿me entiendes? La tribu de Leví no tuvo herencia, entonces ellos se alimentaban, era el diezmo. Entonces por eso Dios exhorta a la nación de Israel, no al pueblo, está hablando con el pueblo gentil. ¿Se da cuenta? Que usted no le está robando a Dios en nada. En nada le está robando a Dios. Otra cosa que quiero aclarar, el alfolí. Alfolí, ¿qué quiere decir alfolí? Hay personas que no saben qué es alfolí, pastores que no saben qué es alfolí. Si saben, se hacen las orejas sordas y no le quieren explicar a los hermanos. ¿Qué es alfolí, mi hermano? Yo le voy a explicar qué es alfolí. Alfolí es un almacén grande, donde lleva el pueblo de Israel todo su grano. Porque el diezmo no es en dinero, el diezmo es en especie, en grano, en ganado. Dice ya en Deuteronomio 14:22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano, ya, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu ganado. Ya, eso dice. No dice que en dinero, dice que en grano. Entonces no estaban llevando allá las primicias, ni estaban llevando los diezmos en grano, allá el granero estaba vacío. Entonces ahí fue cuando Dios les exhortó. Les exhortó. Y así igualmente el diezmo sigue en grano. El diezmo sigue en especie, no en dinero. Que se inventaron eso en dinero fueron los falsos pastores, esta característica. El pastor, se inventaron esos pastores falsos, que el diezmo tiene que ser en dinero y no es en dinero, es en especie. Ese es otro tema que hay para otra conferencia, el tema de los diezmos. Eso más adelantico lo vamos a ver, mi hermano. Pues sí, mi hermano, tenga usted muy bien claro, ojo, que puede estar usted asistiendo a una iglesia donde hay un falso pastor. Lo puede estar engañando. Lo puede estar engañando. La iglesia está llena de tradición. ¿Quién trajo esas tradiciones a la iglesia? Viene desde un tiempo atrás y le han seguido trayendo los falsos pastores. Los escribas y los fariseos empezaron con sus tradiciones y sigue todavía la tradición hasta el día de hoy. Hay escribas y fariseos dentro del pueblo cristiano que son los falsos pastores. Marcos 7:5 dice, dijeron los escribas y fariseos a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas? O sea, con manos sucias, no se lavan las manos para comer. Jesús les respondía y les dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que coláis el mosquito y tragáis el camello, que limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro está lleno de iniquidad y de robo. Parece sepulcro, semejante a sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podridumbre. Todo lo que le decía Jesús a estos escribas y fariseos.
¿Ya? Amáis, ¿sí? En su doctrina le decía, amáis las primeras sillas en las sinagogas y en los banquetes. Amáis las primeras sillas en las sinagogas y en los banquetes. Y así largas oraciones para que te vean, mayor condenación tendréis, le decía Jesús. Están llenos de tradiciones, mi hermano. Están llenos de tradiciones. Hoy en día la iglesia está llena de tradiciones. Hoy en día, ¿qué pasa? Que para ser un pastor tiene que ser usted universitario, tiene que ser un doctorado, tiene que ser licenciado en teología y filosofía, tiene que ser ordenado por el concilio de su dominación para usted poder pastorear y ser un buen pastor. Esa es pura tradición de hombre. Razón tuvo Dios cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque han creído a mandatos de hombre. Ya, han creído a mandatos de hombre como doctrina. En vano me honran, porque se han alejado de mi mandamiento, de mi palabra, de mis caminos. Se han llenado de pura tradición. Tienen que ser un doctor, tienen que ser, mejor dicho, tienen que ser un licenciado y tener diplomas colgados en la pared por todas partes. Eso tiene que ser para ser un pastor. Y le voy a decir algo, que el buen pastor Jesucristo nunca estudió. Si hay un texto en la palabra, si hay un texto en la escritura, un capítulo, un versículo donde diga de que Jesucristo estudió, fue a una universidad, que fue a un colegio, fue a una universidad, de que estudió teología, de que fue licenciado, de que tiene diploma, de que tuvo diploma, no lo hay. No lo hay, la palabra entonces no está escrita. No lo hay. Búsquemelo. Pero dice todo lo contrario. Pero me dice todo lo contrario, que Jesucristo no estudió. Jesucristo no estudió. Dice, ¿a dónde dice eso mi hermano? Vaya, búsquelo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vaya, busque Juan 7:15. Juan 7:15 dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo mismo le digo yo a ustedes, mi hermano, mi doctrina no es mía. Mi doctrina es de Dios. Mi doctrina es del que me envió a decirle a ustedes, quítese la venda, mi hermanito. Quítese la venda, que la iglesia de Cristo ya tiene el derecho de saber la verdad. Quítese la venda, que el pastor que lo pastorea a usted es un falso. Quítese la venda. Mire alrededor, mire los frutos, ¿no hay? Ah, pero mire que él pintó la iglesia. Usted se pone a justificar. Ay, que él pintó la iglesia, que tiene los muros bonitos, que la congregación, que compró la silla, que compró una cosa, que compró la otra, que tal. Pero para él, para la iglesia. Para Dios tampoco, para él, para la iglesia, para su beneficio, para su acomodo. Para su acomodo, para que le den el palmadita en el hombro. Ya. Ellos aman las solicitaciones en las plazas, para que lo feliciten a él. Mire alrededor cómo están sus hermanos. Usted puede estar bien, porque de pronto usted es uno de su agrado, y usted puede estar bien. Pero los hermanos que no tienen casa, los hermanos que están sin trabajo, los hermanos que están sufriendo necesidad, los hermanos que están en la ruina, los huérfanos, los pobres, que están sufriendo, tienen necesidad. La iglesia está en la ruina, mira alrededor suyo. Y se da cuenta de que no hay nada, lo que hay es ruinas. Un templo bonito mientras el pueblo se ahoga en la ruina. Un templo bonito mientras el pueblo se muere en la enfermedad. Un templo bonito mientras hay miseria en la cocina de cada hermano. Un templo bonito mientras la hermana no tiene casa, se llueve más adentro que afuera cuando llueve. Ese es un falso pastor. Usted puede estar frente a un falso pastor, mi hermano. Usted puede estar frente a un falso pastor. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. En Jeremías 23:1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Yo castigaré la maldad de sus obras. Dice también Zacarías 11:17. Hay de los pastores inútiles que dispersan el ganado, ¿sí? Que abandonan el ganado. Hiera la espada a su brazo derecho, ¿sí? Y lo seque su brazo derecho. Y ciegue su ojo. Y oscurecerá su ojo. Mire que este es un juicio de muerte. Hiera la espada a su brazo derecho y lo seque completamente. Y cegue su ojo eternamente. Dice Zacarías 11:17, no lo digo yo. Lo está diciendo Jehová Dios. Ojo, mi hermano, lo que está haciendo. Ojo, arrepiéntanse. Estos pastores falsos, arrepiéntanse. Devuélvanse de su mal camino y arrepiéntanse. Hermanito, usted salga de esa iglesia. Salga de esa iglesia que usted no está bien ahí. Inmediatamente salga de esa iglesia que está siendo víctima de un falso pastor. Salga de esa iglesia, porque por eso es que estos pastores mueren con enfermedades extrañas. Por eso es que estos pastores mueren en accidentes y en estas cosas, porque Dios los castiga. Dios dice, hieras la espada. Este es juicio contra estos pastores. Hay de estos pastores. El juicio contra estos pastores, dice Zacarías 11:17. El juicio, por eso es que mueren sus esposas de extrañas enfermedades. Ellos mueren también de extrañas enfermedades. Mueren también, porque Dios castiga a estos falsos pastores.
Y dice ya en Zacarías 23, yo mismo recogeré mi rebaño y mandaré pastores que lo apacienten para que no sufran más mis ovejas. Dice, lea Zacarías 23:1 en adelante. Lean que Dios castiga la maldad de estos pastores. Castiga la maldad de estos pastores, mi hermano. Tenga mucho cuidado, que está pues, siendo víctima de un falso pastor. Usted puede estar asistiendo a una iglesia donde hay un falso pastor. Retírese de esa iglesia inmediatamente, mi hermano, y busque una iglesia, busque los caminos del Señor, una iglesia donde estén doctrinando bien, donde usted le solucione su problema espiritual, donde le solucione su problema material, donde le solucione su problema de enfermedad. Ese es un buen pastor, donde se preocupe más por usted, no por los muros de la iglesia, donde se preocupe más por usted, no por los negocios, y haga negocio acá con la iglesia y construyendo iglesia y no le pare bola a usted, no le preste atención a usted. Busque, hermano, retírese de esa iglesia. Retírese de esa iglesia. Que en esa iglesia el pastor es falso. El pastor es falso. Y Dios castiga. Dios castiga a esta clase de pastores. Dice allá en Jeremías 23. Dios castiga. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Le habla este servidor Rafael Padilla del Ministerio de la Verdad de las Escrituras. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mi teléfono es 301-301-5157. Dios me lo bendiga.